Todo el mundo debería ver este video. Es lo que dicen los comentarios de este impresionante testimonio. Ahora, yo sé, siempre que alguien se acerca y cuenta que ha tenido una visión o que ha visto a Jesús, debemos ser conscientes que no es precisamente Dios hablando. Hay que tomarlo con pinzas, hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. Pero permitime sugerirte mantener un corazón abierto porque lo que este pastor está a punto de compartir, yo creo que puede volarnos la cabeza. Así que prepara tu café, prepara tu té. Yo ya tengo acá mi mate listo, mi mate preparado, porque verdaderamente creo que vamos a pasar un muy buen tiempo. Si tenés que lavar los platos, si tenés que ordenar la casa, si justo tiré todo el mate, si justo estás trabajando, bueno, es un gran momento verdaderamente para dejar esto de fondo, ponerte tus auriculares, hacer lo que tengas que hacer y dejar que Dios te hable. Vamos allá. Permíteme comenzar dándote un poco de contexto. Provengo de Uganda. Uganda se encuentra en África, África Oriental, justo entre Kenia y Congo. Kenia al este, Congo al oeste, Sudán al norte y Tanzania al sur. Nuestra nación ha pasado por una gran crisis en los últimos años, déjame decir, desde la independencia. Obtuvimos nuestra independencia en 1962 y para 1966 vivimos el primer derrocamiento de gobierno. La crisis continuó. Una cosa llevó a la otra. Luego Idi Amin llegó en 1971 y fue uno de los dictadores más grandes y tiranos de África. Él se fue en 1979 y tuvimos a otro líder llamado Milton Obote, quien también gobernó con una guerra civil en el país. Idi Amin tenía cámaras de tortura, tomaba a todos los que estaban educados, que eran ricos y que eran conocidos, e intentó matar a todos. Así que aquellos que sobrevivieron tuvieron que huir del país. Pero cuando llegó Milton Obote hubo insurrección, un levantamiento popular contra él. Entonces lo que hizo, intentó lo que se llama una política de tierra quemada. Una estrategia para eliminar a la gente en un área particular e intentar vaciarla y traer a otras personas para ocuparla. El derramamiento de sangre fue desmedido. La gente fue desplazada internamente a campos donde se convirtieron en refugiados dentro de su propio país y el sufrimiento plagó las calles. Crecí bajo estas dos nubes. Recuerdo cuando Idi Amin llegó al poder. Todavía recuerdo ese día. Era 1971 y yo tenía solo 9 años. Así que durante esos años, los 8 años de su gobierno, yo estaba creciendo hasta llegar a la adolescencia. Fue derrocado en 1970 y en 1980, Milton Obote llegó al poder. Y la guerra civil comenzó durante los siguientes 5 años. Así que, durante toda mi adolescencia, ese era el entorno en el cual estaba creciendo. Más tarde, Milton Obote fue derrocado y tuvimos un gobierno que comenzó a traer sanación a la tierra. Y en ese momento yo recién había entrado al ministerio. Servía como evangelista en un ministerio y me asignaron ir a la zona que se llamaba el Triángulo del Duero. Era una combinación de 3 grandes distritos donde la guerra había tenido lugar. Y durante el tiempo que estuvimos ministrando, había esqueletos y cráneos y huesos humanos por todas partes. Algunos estaban apilados al lado del camino para exhibirse. Otros, cuando entrabas a la selva, simplemente tropezabas con huesos y más huesos. El lugar que usamos como iglesia era un edificio de centro comunitario que no estaba terminado. Y para usarlo, tuvimos que llevar como 80 cráneos humanos, removerlos y ponerlos en una sala, y los huesos los pusimos en otra sala para poder despejar el salón y luego lo usamos como iglesia. Este era el tipo de entorno en el que estábamos sirviendo, pero quiero ponerlos en contexto antes de hablar de la visitación del Señor. En 1987, cuando di mi vida al ministerio, dejé mi trabajo para entrar de lleno al ministerio y sentí profundamente en mi corazón que Dios me llamaba a predicar el Evangelio. De alguna manera tuve la sensación de que iría a las naciones y llevaría la palabra de Dios a las naciones. Pero mientras aún trabajaba, estaba en una compañía de importación y exportación y el Señor comenzó a hablarme y decirme que viviera y caminara por fe. Que no confiara en nada, que no dependiera de nada, ni siquiera de mi propia fuerza, mi propia sabiduría o mi propio entendimiento. Quiero que lo des todo y que vivas por fe. Pero mi entendimiento de lo que significaba vivir por fe era muy limitado. Pensé que quería que dejara mi trabajo y que Él se encargaría de mí en lo económico, lo cual hice. Renuncié a mi puesto. Trabajaba como director ejecutivo de la compañía, lo dejé y comencé a pastorear. Sin embargo, Él seguía hablándome y decía, quiero que vivas por fe, lo que significa que debes darme todo y tomar todo lo que yo te doy. Y yo no conocía ese concepto de fe.
Y volveremos a eso más adelante, pero estuve pastoreando esta iglesia por aproximadamente 8 meses. Era una iglesia nueva que acabábamos de iniciar y me quedé allí como pastor. Amaba a la gente. Era una pequeña congregación de unas 40 personas. Tuvimos que conseguir un nuevo terreno, buscar postes, intentar levantar un refugio. Y lo hice todo con ellos y me encantó. Me estaba encariñando mucho con cada uno de ellos. Luego, una noche mientras dormía, tuve un sueño. Y este sueño se repitió una segunda vez y luego una tercera. Y en el sueño, alguien me decía que necesitaba regresar. Esto era fuera de nuestra ciudad, Kampala. Él me dijo, necesitas volver a Kampala porque el Señor tiene trabajo para ti. La primera vez que lo escuché, me desperté y pensé, eso no puede ser Dios. Él me trajo aquí. Estoy empezando este trabajo y creo que se va a desarrollar. La iglesia crecerá. Yo me he comprometido. Voy a quedarme aquí. Pero el sueño se repitió una segunda vez y luego una tercera. Era un sábado por la noche. Entonces el domingo por la mañana fui a la iglesia y un hermano de la iglesia, como el que me envió a este lugar, vino a visitarnos y oró con nosotros. Y luego de comer con él nos dijo, John, tuve un sueño y lo compartí con un pastor y me dijo que viniera y te compartiera el sueño. Pero por favor, no me malinterpretes. No es mi propio deseo. Solo quiero decirte lo que recibí. Dije, cuéntame. Dijo, tuve un sueño y alguien me decía, ve a Gayasa donde está John y toma el trabajo que él está haciendo porque yo lo quiero de vuelta aquí. Continuó, por favor no me malinterpretes, no es justo. Pero dije, lo sé, entiendo lo que dices. Tuve un sueño similar. Le conté mi sueño y luego fuimos juntos a Kampala y lo compartimos con nuestro pastor. Le dije, pastor, dame unos 3 meses para preparar a la gente y entregar el cargo. Y él accedió. Pero cuando volví a Kampala, el Señor me habló nuevamente en un sueño y dijo, cuando vayas a Kampala, no te ocupes demasiado. Quiero que pases tiempo en la palabra, leyendo las escrituras, orando y adorando. Eso es todo lo que quiero que hagas. Ni enseñes ni prediques, no te ocupes en otras cosas. Claro que dije, de acuerdo, Señor. Le conté a mi pastor y muchas veces aceptó, pero muchas veces se olvidaba y me decía, John, salgamos a predicar juntos. Y yo decía, pero pastor, recuerde, el Señor dijo esto. Entonces él decía, está bien, si no vas a ir, puedes quedarte y dirigir el servicio mientras nosotros vamos. Dije, pero el Señor me dijo que ni siquiera predicara. Entonces a veces había malentendidos, así era, pero él era un buen hombre. Sigue siendo un buen hombre, así que supo tolerarme. Y el Señor me había dicho, voy a traerte gente, recíbelos, quiérelos y dales todo. Voy a instruirte porque estoy preparándote para una gran obra que tengo para ti. En ese momento no sabía qué tipo de trabajo sería. Pensé que sería una tarea que iría a hacer, terminaría y volvería. No sabía que me estaba preparando para entrar al ministerio al que me llamaba. Trajo como 8 personas a mi alrededor y comenzamos a orar. No hacíamos nada excepto despertarnos por la mañana, estar en oración durante unas 2 horas, luego estar en la palabra de Dios. Luego tomábamos un descanso de unas 2 horas, volvíamos, meditábamos en la palabra de Dios, pasábamos unas 3 horas en adoración y así era nuestro día. Simplemente seguíamos de la mañana a la tarde. Entrada la noche, alrededor de la medianoche, nos íbamos a la cama. Y así lo hicimos durante 2 meses. Un día una dama vino a mi pastor. Ella venía de un pueblo de la zona devastada por la guerra y le dijo a mi pastor, plantamos una iglesia hace un año en mi área. 300 personas se convirtieron y se unieron a la iglesia, pero ahora todos se han alejado de la fe. Solo quedan el pastor, su esposa y un miembro, 3 personas. ¿Pueden venir y ayudarnos a reconstituir o reanudar esa iglesia? Y mi pastor me llamó y dijo, John, ¿irías con ella y averiguarías lo que realmente está sucediendo allí? Yo dije, pero pastor, el Señor me dijo, y él dijo, está bien, conseguiré a alguien más para ir. Pero cuando fui a mi equipo, mientras estábamos orando, el Espíritu de Dios me dijo, esto es para lo que te he estado preparando. Quiero que regreses y digas que irás. Así que volví. No sabía para qué era, pero él me envió. Me dirigí al lugar. Era un pueblo como cualquier otro. Nada anormal, nada extraordinario. Pero lo que me intrigaba era cómo puede una iglesia que comenzó con 300 personas en un año tener solo 3 personas restantes. Y estas personas no se han mudado a ninguna otra parte. Siguen en el área. Simplemente se han alejado de la fe, pero siguen aquí. Incluso los encuentras en el pueblo. Así que caminamos alrededor y por la noche oré de rodillas y dije, Dios, ¿qué es responsable de la caída de esta iglesia? No tiene sentido iniciar otra iglesia si el problema no se ha eliminado. ¿Qué causó la caída de esta iglesia? Oré y después de eso me recosté.
Esa noche dormimos en la misma habitación que el pastor y tuve una visión. No entraré en detalles acerca de lo que vi, pero el Señor me mostró la iglesia donde estaba y había personas alabando, adorando y pasándola realmente bien. Luego vi cómo las fuerzas de la oscuridad se levantaban de un gran bosque y comenzaban a moverse como un torbellino, y finalmente azotaban la iglesia. Vi cuerpos de personas siendo cortados y lanzados en todas direcciones, y el Espíritu de Dios me dijo, el poder, la principalidad que reina en esta área, es responsable de lo que viste que le sucedió a la iglesia. La iglesia no tenía ni la menor idea de los poderes espirituales contra los que luchaban, tampoco tenían raíces en la palabra. Tenían una adoración y alabanza maravillosas, pero no tenían raíz en la palabra. Y no podían resistir ante el poder de la oscuridad. Y el Señor me dijo, hay tantos de mi pueblo trabajando sin fruto en el campo, porque no están levantándose para usar la autoridad que tienen para vencer los poderes de la oscuridad en su territorio. Yo te he traído aquí para enseñarte cómo abrir territorios, para romper la influencia de la oscuridad. Que mi reino prospere en la zona, pero tienes que humillarte y aprender paso a paso. Me desperté y le conté a mis amigos y comenzamos a orar aún más profundo, durante más tiempo, con más enfoque, y Dios comenzó a abrir nuestros ojos. Empezamos a ver cosas en el reino espiritual. Comenzamos a ver los poderes de la oscuridad. Y mientras fuimos y los confrontamos, vimos gente sanada, liberada. Vimos al sumo sacerdote de la oscuridad que estaba controlando los poderes de la oscuridad en esa área particular. El Señor nos lo mostró y comenzamos a ponerlo en el altar delante del Señor en oración. Fue así como en aproximadamente una semana Él dio su vida al Señor Jesús y comenzó a alabarle. Y se abrió como una caja de Pandora porque esta persona controlaba tanto poder espiritual en la zona. Así que cuando vino al Señor, simplemente estas cadenas se rompieron. Muchos hechiceros y brujas, algunos tuvieron que emigrar y salir. Otros vinieron y dieron sus vidas al Señor Jesucristo y el terreno espiritual volvió a abrirse. Se plantó una nueva iglesia y tuvo más de 200 personas al principio. Luego el Señor nos envió a la próxima ciudad donde de nuevo tuvimos muchas experiencias de las que no hablaré en este momento. En una ocasión incluso nos dispararon a quemarropa y el Señor nos protegió. Nos dispararon a menos de 10 metros de distancia y la bala se detuvo en una caña de papiro a justo entre 8 y 10 metros. Al día siguiente fuimos arrestados y llevados a la policía y dijeron, ustedes tienen armas. Y el Señor nos había advertido que seríamos arrestados, así que estábamos preparados para ello. Cuando nos encerraron, predicamos a los prisioneros, quienes también entregaron sus vidas a Jesucristo. Amén. Y salimos y cuando el ejército vino a investigar y descubrieron la bala, dijeron, no, esto no fue un disparo desde dentro de la casa, fue disparado hacia la casa. Por lo tanto, nos dejaron en libertad y continuamos predicando el Evangelio. Fundamos la iglesia y luego continuamos hacia la siguiente ciudad. Se suponía que íbamos a fundar 3 iglesias ahora en esa siguiente ciudad. Ahí es donde las cosas empezaron a suceder. Solíamos ir 2 meses, un mes por adelantado, orar mucho, hacer un mapeo espiritual, enfrentar a las fuerzas de la oscuridad, luego preparar una cruzada. Y nuestro pastor venía y hacía la cruzada con nosotros, y luego levantábamos la iglesia. Como dije, debido a este nuevo enfoque, el Señor nos estaba enseñando a lidiar con las fuerzas que mantienen a los territorios cautivos. Al enfrentarnos a ellos, veíamos territorios abrirse, veíamos a cautivos siendo liberados, veíamos a personas ser liberadas y sanadas incluso sin que oráramos por ellas. El Señor visitaba a la gente en sus hogares por la noche y eran sanados. Venían por la mañana y decían, quiero entregar mi vida al Señor. Veíamos tantas de estas cosas, yo estaba muy emocionado. Algunas personas venían y decían, saben, fui a este pastor, fui a esta cruzada y no fui sanado. Pero justo cuando ustedes llegaron fui sanado. Y eso nos hacía sentir tan bien. Luego fuimos a este nuevo lugar y estábamos preparándonos para la cruzada. Y teníamos muchas visiones que nos mostraban las fuerzas de la oscuridad con las que estábamos lidiando. Esta fue una de las peores áreas, porque ahí fue donde tuvimos que limpiar los cráneos y los esqueletos. Escucharíamos voces en la noche o incluso en el salón donde estábamos haciendo las reuniones, voces extrañas. Y solo teníamos que entrar en guerra espiritual y simplemente continuábamos con nuestras reuniones. Las cosas iban saliendo a pedir de boca, casi sin problemas. Luego, cada vez que veníamos a orar, alguien decía, he recibido esta escritura, he tenido esta visión, he recibido esta palabra, yo tuve esto. Y todas las palabras consistentemente nos hablaban de arrepentirnos, de andar rectos con el Señor y de dejar de lado nuestra hipocresía, dejar de lado nuestra falta de sinceridad. Hasta que una vez me inquieté. Dije,
debe haber alguien aquí que no está andando correctamente, porque Dios está trabajando con nosotros. Estamos avanzando de manera maravillosa y sin embargo, Él nos está trayendo esta palabra. Así que hice sentar a todos. Para ese entonces éramos como 12 personas. Y les decía, por favor, todos examínense. Esto continuó por aproximadamente una semana. Luego un día, un lunes, estaba fuera visitando a algunos nuevos creyentes. Cuando regresé, una de las hermanas me llamó y dijo, Juan, estaba orando y tuve una visión. Me vi caminando por un largo camino recto y estaba tan cansada que quería volver atrás. Entonces vi a alguien vestido con una túnica blanca resplandeciente y él vino y dijo, ten ánimo, estás en el camino correcto, sigue adelante y llegarás donde debes llegar. Pero permíteme pedirte que regreses donde dejaste a Juan y entrégale esta carta. Y le dio un sobre. Y en su visión, ella se dio vuelta y miró el sobre como mirarías el nombre en un sobre. Pero en lugar de un nombre, había una escritura. Y salió de la visión. Así que ella vino y me trajo este mensaje. Y la escritura estaba en Jeremías, capítulo 7. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Jeremías, capítulo 7, del versículo 2 al versículo 11. Voy a leerlo despacio y espero que me sigan. Dice, párate a la entrada del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, corrijan su conducta y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para después seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Ahora bien, una cosa es encontrar una buena escritura y leerla, y otra cosa es cuando el Señor te envía su palabra. Tenía una gran convicción, pero me preguntaba, ¿qué hice que es diferente? No podía encontrar nada que hubiera hecho en mi vida o permitido en mi vida que fuera diferente o inconsistente con mi vida normal. Y estaba convencido de que en mi vida normal estaba bien con el Señor. Así que llamé al equipo y les dije, realmente necesitamos abordar esto hoy. Necesitamos examinar nuestros corazones. Necesitamos presentarnos abiertamente si es posible. Vamos a confesar unos a otros, porque definitivamente el Señor nos está hablando ahora. No podía poner en continuar con las obras de milagros y señales y maravillas que Dios estaba haciendo a través de nuestras manos y las visiones y revelaciones que nos estaba dando, con este tipo de palabra y mensaje que constantemente nos estaba llamando al arrepentimiento y a volver a Él. De alguna manera no los veía conectarse con lo que sucedía. Así que realmente usé un lenguaje más fuerte de lo habitual e intenté dejar algo en claro. De verdad, no podemos continuar así. Tienen que poner en orden sus actos. Entonces, todos se estremecieron. Nos fuimos a dormir esa noche. Yo solía despertar alrededor de las 4 de la madrugada para orar. Me levanté e intenté orar, pero no pude. Mi corazón estaba como cerrado. Estaba frío, duro y cerrado. Por más que lo intenté, no podía hacer que saliera una oración de mi corazón. Incluso cuando persistí, se sentía como si tuviera una puerta cerrada ante mí. No podía entrar en la presencia del Señor. Intentaba adorar y no podía lograrlo. A las 5, todos se despertaron y nos unimos. Ellos entraron en una adoración profunda y rica. Yo estaba allí frío. No podía adorar. Ni siquiera podía encontrar alegría al cantarle al Señor. Y estuve así durante las siguientes 2 horas. Ellos no parecían tener un problema, pero yo sí lo tenía cuando todo terminó. Sentí, ¿acaso Dios me está dejando de lado? ¿Qué significa esto?
Llamé a la otra hermana que me trajo la escritura y le dije, mira, desde que me trajiste esa escritura, no he tenido paz y ahora no puedo orar. ¿Puedes explicarme más cómo obtuviste esa escritura? Pero ella no tenía nada más que explicar. Así que me alejé, los dejé preparando el desayuno, me alejé, intenté caminar y orar. Les recuerdo a todos que estamos escuchando este testimonio de un pastor de Uganda que tuvo una visión. Está muy intenso lo que él está contando, de verdad que está muy fuerte. Uno a veces está acostumbrado a vivir en entornos cristianos y se olvida que existe un mundo espiritual, paradójicamente. Pero bueno, no quiero dejar de saludar a todos los que se han conectado, a Juan, Sonia Rodríguez, que está ahí en Facebook, Ana Cisneros. Si quieren comentar ahí en el chat la bandera de qué país son, genial. Y si pueden darle like a esta publicación, a este video, para que llegue a más personas, también estaría buenísimo. No quiero seguir interrumpiendo, seguimos con el testimonio. Lo intenté todo, regresé y aún no había tenido éxito. Tomamos juntos el desayuno y luego se suponía que iríamos a predicar el evangelio de casa en casa. Entonces les dije, vayan, yo me quedaré. Normalmente sería yo quien lideraba el equipo, pero me quedé y dije, vayan ustedes. Hoy soy yo quien se queda aquí para orar. Siempre dejábamos a alguien orando por el equipo, así que me quedé, supuestamente para orar, aunque no podía orar. Entonces cuando se fueron, tomé mis Biblias, como 4 Biblias diferentes, tomé mi concordancia y salí a sentarme en el porche de la casa de al lado, que se encontraba muy cercana a la nuestra. Me senté allí y comencé a decir, Dios, tengo hambre de ti. Por favor, permíteme conectar contigo, dame acceso. ¿Por qué me niegas? ¿Qué está mal? ¿Hay algo que haya hecho mal? No puedo pensar en nada. No sé qué pudo haber salido mal. Por favor, estaba suplicándole. Entonces de repente algo sucedió. Algo se apoderó de mí. Mi cuerpo entero se estremeció. Y sentí como si alguien viniera y se sentara a mi izquierda. Podía sentir la ropa rozándome, pero no había nadie. Y luego una fuerte compulsión se apoderó de mi corazón para abrir mi Biblia. Algo me decía rápidamente, necesitas abrir tu Biblia ahora al libro de Romanos, capítulo 1. Y solo quiero compartir esto contigo lo más claramente que puedo, pero no puedo describirlo porque era como si alguien estuviera allí diciendo, estás pidiendo entender, abre la Biblia, hazlo ahora. Y abrí la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Esto me dejó completamente confundido. Pensaba, Dios, ¿estás diciéndome esto a mí o me estás dando un mensaje para predicar? ¿Qué es esto? Sentí una seriedad grave acerca de esto, que Dios está tratando de comunicar seriamente. Pero, ¿a quién está tratando de hablar? ¿Estás tratando de hablarme a mí o me estás dando algo que debo entregar o predicar? Primero que nada, permítanme contarles, en ese entonces habíamos iniciado esta iglesia, pero la gente del pueblo era muy blasfema. Predicábamos constantemente el evangelio. Nosotros salíamos todos los días, pero ellos lanzaban insultos, tomaban el nombre de Dios y hablaban vanidades. Nos reuníamos al aire libre donde yo tomaba un tambor y cantaba, y la gente se reunía a nuestro alrededor como si fueran a escuchar. Pero lanzaban insultos contra el nombre del Señor y se burlaban de nosotros. Era realmente muy difícil cumplir con nuestra misión. Pero dimos un paso de fe y dijimos, Dios, iremos humanamente, hubiéramos elegido quedarnos. Así que cuando esta palabra venía pensé, está bien, Señor, ¿me estás dando una palabra para decirles? ¿Qué estás intentando hacer? Pero en lo más profundo de mi conciencia me decía, la palabra es para ti, es personal. Pero entonces dije, Dios, si me estás hablando, hazlo claramente, que sea claro. Y nuevamente, fue como una ola que me sobrevino y sentí, ve a tu Biblia, capítulo 1, versos 28 al 32, que dice, además,
Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Ahora, esto es lo que me sucedió. Miré la lista y no podía decir que ninguna de esas cosas estuvieran presentes en mi vida. Pude identificar varias cosas y notar que era así. Sí, algunas de esas actitudes estaban presentes en mi vida. Y entonces dije, todos los días antes de ir a la cama, me arrodillo y confieso estos pecados. Confieso y te pido que me perdones. No podía creer que Dios me reprendiera por eso, porque Él dice, cuando confesamos nuestros pecados, es fiel para perdonarnos. Y ahora que menciono esto, quería conectarlo con algo que mencioné antes, cuando Dios me dijo, quiero que vivas por fe, pero lo conectaré más tarde. Como decía anteriormente, le pedí a Dios, si realmente estás diciéndome esto, por favor, sé específico. ¿Qué es lo que hice fuera de lo ordinario? ¿Qué es exactamente lo que he hecho? Tal vez ni siquiera me di cuenta, podía sentir la ira del Señor. Podía sentir el desagrado del Señor. Todo mi ser estaba temblando, pero no sabía de qué arrepentirme. Mientras aún intentaba razonarlo de nuevo, esa ola me envolvió y la escritura caló hondo en mi corazón. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice, por lo tanto, no tienes excusa, tú que juzgas a otro. Porque en cualquier punto que juzgues al otro, te estás condenando a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces las mismas cosas. Ahora sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad. Entonces, cuando tú, un simple hombre, juzgas a otros y sin embargo haces las mismas cosas, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? ¿O muestras desprecio por las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin darte cuenta de que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento? Eso porque por tu obstinación y tu corazón impenitente, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando su justo juicio será revelado. Ahí Karina Oro acaba de preguntar si el vivo quedará guardado y si el vivo va a quedar guardado tanto en Facebook como en YouTube, por si quieren retomarlo desde el principio. Continuamos. Tengo que confesarte, en ese momento, todo mi ser fue invadido por el miedo. Le dije, Dios, sé que lo que está mal es grande, pero ni siquiera sé qué es. Sé que estás muy descontento conmigo, pero no entiendo. Continué leyendo, y el versículo 6 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los que no son judíos, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismos. Entonces me senté y quedé pensando, Dios, no sé qué hacer ahora, no sé cómo orar, no sé lo que he hecho, sé que algo está mal, pero no sé qué es, y me quedé allí preguntándome, desearía que me dijeras algo, ojalá pudieras hacerlo más claro. Y mientras estaba haciendo eso, esa ola me envolvió de nuevo y dijo, Romanos, capítulo 2, versículo del 17 al 24. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad,
instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los no judíos. Sé que no puedo transmitirte lo que sentí en mi corazón cuando leí esa última declaración. Yo te conté que la gente era blasfema. Decían cosas que estremecerías al escucharlas delante del Señor. Pero cuando leí esto como para mí, tú que predicas a otros, ¿no puedes predicarte a ti mismo? Tú que enseñas a otros, ¿no puedes enseñarte a ti mismo? Tú que dices a otros que no roben, robas. Tú que dices no hagan esto, tú lo haces. Y por último decía, como está escrito, el nombre del Señor está siendo blasfemado por causa de ti. Se volvió algo muy personal. Era como si me dijera: todo lo que ves allí, todo lo que están haciendo, lo que están diciendo en contra del nombre del Señor, es por ti. Es por la manera en que vives. Es por cómo caminas. Y no solo eso, está escrito sobre ti. Todo mi ser quería gritar, no podía continuar, así que cerré la Biblia y dije: Dios, no sé qué hacer. Pero en ese momento, el equipo regresó del evangelismo y llamé a esta hermana con quien inició todo. Le dije: ven conmigo. Ella vino y bajamos a la plantación de plátanos y le dije: ayúdame. Desde la mañana no puedo orar. Cuando intento pedirle al Señor, esto es lo que quiero decir. Él me muestra que está muy descontento conmigo. Ni siquiera sé cómo arrepentirme. No sé cómo ofrecerle mi arrepentimiento. ¿Puedes ayudarme? Por favor, ven y ora conmigo. Ella dijo: está bien, pero ¿qué has hecho? ¿Qué salió mal? Le dije: no lo sé. Y ella respondió: pero ¿cómo podemos arrepentirnos de algo que no sabes? Entonces dije: Dios está muy descontento conmigo. Y me respondió: dime, ¿cómo sabes que está descontento? ¿Cómo descubriste exactamente qué pasó? Así que tuve que contarle todo. Y mientras explicaba, podía ver el miedo aparecer en su rostro. Sus ojos se abrían cada vez más y su cuerpo temblando. Y mientras le contaba y llegaba a esta última declaración, ella gritó y comenzó a llorar a Dios diciendo: Dios, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Soy pecadora, por favor ten piedad. No estaba rezando por mí, estaba rezando por sí misma. Más tarde, ella me dijo en voz baja: pensé que me estabas hablando indirectamente, que sugerías algo para mí. Todo lo que decías estaba penetrando profundamente mi corazón, y pensé que no podías hablar conmigo directamente. Así que intentabas decirme algo indirectamente, lo que al parecer no era verdad. Cuando ella gritó, algo se rompió en mi corazón, y de repente sentí que podía orar. Así que nos pusimos a orar juntos y empecé a llorar. Me arrepentí de todo lo que se me ocurrió. Dije: Dios, me arrepiento de esto. Me arrepiento sinceramente de esto. Y creo que tomó cerca de una hora. Luego empecé a sentir. La Biblia dice que Él es fiel. Cuando confesamos nuestros pecados, es fiel para perdonarnos. Empecé a agradecer a Dios. Dije: gracias, Señor, gracias. Pero no sentí paz. Y no sentí que nada se aliviara. No sentí como si hubiera resuelto el asunto en ese momento. Permítanme agregar algo. Yo estaba tratando de lidiar con una acción y Él estaba trabajando en mis formas. No estaba tratando con algo que yo había hecho. Estaba tratando con la forma de comportarme. Yo pensaba que mi forma de actuar era correcta, pero Él no estaba tratando de decir: hiciste esto o aquello, arrepiéntete. Permíteme darte un ejemplo. Saúl y David, ambos tenían un trasfondo similar, cuidaban animales. Ambos fueron llamados a ser reyes y profetas. Ambos fueron ungidos por el mismo profeta.
Samuel. Ambos pecaron contra Dios. Ambos confesaron su pecado. David fue perdonado. Saúl fue rechazado. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? Si miras la vida de Saúl, la primera vez el Señor le dijo a través del profeta: prepara una ofrenda, vendré mañana y presentaré la ofrenda. El profeta se retrasó un poco, pero como la gente se dispersaba, Saúl se armó de valor y realizó el sacrificio cuando no debía hacerlo. En cuanto terminó, el profeta Samuel llegó y le dijo: ¿qué has hecho? El Señor habría confirmado el reino en tu casa, pero ahora lo ha quitado a otro hombre. ¿Cuál era su problema? Saúl, preocupado, exclamó: la gente se estaba dispersando y dejándome, así que tomé valor y atrevidamente ofrecí el sacrificio. La gente. La próxima vez que el Señor lo envió en una misión, era para exterminar a los amalecitas. Y él fue en la misión, no desobedeció, regresó. Pero el Señor le dijo a Samuel: sinceramente lamento haberlo enviado, lamento incluso haberlo hecho rey, mira lo que ha hecho. Cuando Samuel llega a Saúl, Saúl dice con firmeza: he cumplido la misión del Señor. Gracias a Ángel, que nos donó ahí $2. Gracias por todos los que hacen posible que sigamos creando más y mejor contenido. Esto toma tiempo, los equipos también son un gasto, pero tenemos esta misión de llenarlo todo con el mensaje de Jesús, así que nada, se valora y se agradece mucho eso. Seguimos. Y Samuel respondió: ¿pero qué hay de este mugir de los bueyes y balido de ovejas que estoy oyendo claramente? Saúl entonces dijo: la gente estaba ansiosa, la gente quería traerlos de vuelta, así que se los permití. Samuel entonces dijo: ¿acaso el sacrificio es mejor que la obediencia? Ellos iban camino a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Son los sacrificios mejor que la obediencia? Y entonces Saúl más adelante respondió arrepentidamente: he pecado contra el Señor y contra ti. Temía a la gente. La gente. ¿Te das cuenta de que Saúl vivió su vida ante la gente? Hacía cosas por la gente. Fue así que confesó y dijo: he pecado contra Dios. He obrado mal. Por favor, acompáñame ahora a adorar al Señor. Pero Samuel se negó: no iré contigo. Samuel se volvió para dejarlo, y Saúl agarró su prenda. Luego de Saúl rasgar su prenda, Samuel se volvió y dijo: así como la prenda ha sido rasgada, el reino ha sido arrancado de tus manos. ¿Y cuál fue su respuesta? Dijo: oye, he pecado contra Dios y contra ti, pero muéstrame algo de respeto ante la gente, hónrame ante la gente. Incluso en ese momento de quebranto, su corazón estaba más preocupado por su apariencia ante la gente. Samuel fue con él, pero desde ese día nunca volvió. Oró por él todos los días hasta que Dios dijo: ¿cuánto tiempo orarás por un hombre que he rechazado? Sin embargo, David también pecó. Cometió adulterio. Incluso mató a un hombre y lo ocultó todo. Natán se acercó al rey David y lo confrontó. Y David, encolerizado, dijo: quien hizo esto debe morir. Pero Natán le dijo: tú eres ese hombre. Entonces David exclamó: he pecado contra Dios. A lo que Natán respondió: el Señor te ha perdonado. ¿Cuál es la diferencia? No se trata tanto del acto, fue la manera de David. La Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Su forma era conforme al Señor. David pecó como cualquiera podría caer, pero era su anhelo vivir toda su vida para el Señor. Esa era la gran diferencia. Eso es a lo que el Señor me estaba llamando para mi vida. No estaba confrontando un acto, estaba confrontando mi forma. Estaba llamándome a salir de mis formas a su forma. Yo le servía, veía a la gente siendo salvada, veía iglesias siendo establecidas, veía a la gente sanada y liberada, pero Dios estaba diciendo: quiero que salgas de tus formas y vivas por mis formas. Eso es lo que es vivir por la fe. ¿Recuerdas cuando le dicen qué debemos hacer para que podamos seguir? Las obras que Dios requiere. Él dijo: esta es la obra que Dios requiere, creer en aquel que me ha enviado. Cuando creemos en Jesús, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que nuestras vidas carecen de valor sin Él, son desesperanzadas, vanidad. Estamos condenados a la muerte. Entregamos nuestras vidas a Él para recibir su vida. Y desde ese momento hablamos como Pablo: yo estoy crucificado con Él y ya no vivo. La vida que vivo ya no es mía. La vida que vivo es de Cristo y la vivo por la fe de Cristo. Esto es lo que el Señor me estaba llamando a decir: deja de vivir a tus maneras humanas. Deja de vivir en tu sabiduría humana, en tu esfuerzo humano, en tu voluntad humana. Deja eso, muere a eso, para que puedas vivir para mí. Toma mi vida. Deja que tu mente se convenza.
Tu vida pasada ha sido abandonada. Ya no puedes vivir para ti mismo. Sabes, la Biblia dice, el Espíritu del Señor nos impulsa porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Por lo tanto, todos murieron. Y porque todos murieron, ya no pueden vivir para sí mismos, sino que solo pueden vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Y continúa diciendo, cualquiera que venga a Cristo Jesús se ha convertido en una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todo se ha hecho nuevo. Y esa nueva identidad viene de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Saber que Cristo, el Padre en Cristo Jesús, ha reconciliado al mundo consigo mismo y nos ha dado esa palabra de reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si el Padre estuviera implorando al mundo a través de nosotros para ser reconciliados con Él. Él me llamaba a un cambio de identidad, a alejarse de mis caminos humanos, mi identidad, mi capacidad, mi esfuerzo, mi sabiduría, y a dejar todo eso para tomar la vida que viene del cielo. Jesús vino al mundo. Tenía una misión. No vino para hacer dinero, no vino para hacerse un nombre, no vino para hacer un impacto de fama o prestigio humano. Vino por una misión, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de Él. Él me llamaba a vivir su vida, su identidad, su causa, su misión, a renunciar a mis ambiciones, mis sueños, mis deseos, mis derechos, para que yo pudiera tomar los suyos y así reclamar la herencia que hay en su nombre, la identidad que está en su nombre. Eso es lo que Él quiso decirme, que creyera en quien fue enviado. Esa es la obra del Señor. Y nunca había conectado las dos cosas. Así que ese día, mientras Él me hablaba, mientras orábamos, oré y sentí. He orado lo suficiente, estoy seguro de que ya ha escuchado mi oración, de que me ha perdonado, pero no sentí paz, no sentí liberación, sentí la misma culpa todavía sobre mí. Entonces dije, mira, dame una palabra para consolar mi corazón, dame una palabra para traer de vuelta la alegría a mi corazón, por favor. Mi hermana aún estaba llorando y luchando delante de Dios, pero yo sentía que había orado lo suficiente. Así que como no recibía ninguna palabra, dije, hagamos esto, dejaré mi Biblia así y simplemente la abriré. Donde caiga mi vista, eso tomaré como su palabra para mí. Y silenciosamente tomé mi Biblia y aquí es donde cayó mi vista. Tan pronto como abrí, estaba en Jeremías, capítulo 6, versículos del 14 al 15. El pasaje dice, curan la herida de mi pueblo como si no fuera grave. Dicen, paz, paz, cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de su abominable conducta? No, no tienen nada de vergüenza. Ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Así que caerán entre los caídos y serán derribados cuando yo los castigue, dice el Señor. Esa es la palabra que recibí, esa es la palabra que busqué, esa es la palabra que llegó. Mi vista se posó en eso. Estaba tan frustrado. Tomé mi Biblia, la arrojé y comencé a decir, Dios, soy un pecador más allá de lo que entiendo. Ni siquiera sé cómo arrepentirme. Y comencé a clamar, ten misericordia de mí. Dame gracia para arrepentirme, dame gracia para arrepentirme. Mientras lloraba así, sentí la presencia del Señor venir sobre mí. Siendo predicador, hay veces que empiezas a predicar y luego en medio de la predicación sientes que la presencia te envuelve. Eso es exactamente lo que sentí. Sentía que Él venía a mí, pero luego este sentir creció. Aumentó a niveles que nunca había experimentado antes y pronto mi corazón estaba asustado. Podía sentirlo. Era como una pesada manta cayendo sobre mí. Luego mi cuerpo temblaba entero. Estaba sudando. Sentí que mi lengua se hinchó dentro de mi boca. Ya no podía usar mi lengua para hablar. Estaba como atorada. Intenté mover mi cuerpo. No pude mover ninguna parte de mi cuerpo. Era como si estuviera dentro del cuerpo, pero el cuerpo ya no era mío. Entonces de repente, una luz brillante golpeó mis ojos. Mis ojos estaban cerrados. Estaba de rodillas con mi cabeza en el suelo, pero una luz brillante me golpeó y levanté los ojos para tratar de ver qué era esto. Abrí los ojos pero no pude mirar hacia la luz. Era demasiado brillante. Incluso al cerrarlos, traspasaba mis ojos y sobre mi cabeza nuevamente. Y estaba temblando y pensando, ¿qué está pasando? Hasta que escuché una voz profunda y tranquila que llamó mi nombre 3 veces, pero no pude responderle. No había fuerza en mí para responder.
pero en mi interior, mientras me preguntaba, yo decía, estoy aquí. Y su voz me llamó por mi nombre 3 veces. Entonces él me dijo con gran seriedad, te conocía incluso antes de la creación del mundo, y te escogí y te aparté para servirme como testigo en estos últimos días. Pero quiero decirte una cosa. Si hubiera venido hoy específicamente para llevarme a mi novia, no serías parte, no te llevaría conmigo. ¿Qué? Uf. ¿Escucharon eso? Se está poniendo muy picante esto. Y me hace acordar a ese versículo de Mateo en el que dice, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre sanaron enfermos, pero yo nunca los conocí. Estamos literalmente viendo prácticamente lo mismo que está sucediendo este pastor. Yo tengo la piel no de gallina porque soy de Boca, pero de pollo. Estoy como bastante estremecido. Ah, No puedo ni siquiera comenzar a describir el shock brutal que me sobrecogió. Estaba atónito. Ni siquiera respondí. Me quedé totalmente mudo. Fue un golpe muy duro para mí. Lo repitió una vez más y dijo con severidad, no te llevaría, porque está escrito con claridad, aparecerá a aquellos que esperan en él. Y luego dijo, no estás viviendo tu vida como una persona que espera en mí. Estás permitiendo que todo tipo de inmundicia entre en tu vida. Vives como alguien a quien simplemente no le importa. En aquel momento, allí en mi corazón, como ya dije, no podía hablar. Sentía, esto no puede estar sucediéndome. Pensé, renuncié completamente a mi trabajo para dedicarme a servir al Señor. Renuncié a la casa que mi padre me había dado porque quería ir de lleno al campo misionero. Renuncié a esto, renuncié a aquello. Esto no puede ser Dios diciéndome que no me aceptaría. Toda mi teología y todas mis enseñanzas no podían aceptar eso. Sin embargo, Él me habló estas palabras claramente escritas en el sagrado libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Él citó el verso con precisión. Más tarde las encontré. En ese momento no podía recordar que estaba en las Escrituras. Pero más tarde, cuando finalmente lo encontré, leí en el versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y continuó hablándome con firmeza, diciéndome, tu vida está tan llena de suciedad, caminas encubriendo muchas cosas. En tu corazón, olvidas que soy el Señor, que con precisión examina el corazón. No estás listo. No estás listo para encontrarme. Y entonces, con sabiduría, comenzó a decir, tu vida está llena de esto y esto y esto. ¿Crees entonces que estás listo para presenciar mi venida? Y mientras mencionaba todas esas cosas, de manera conmovedora, solamente podía decir, está bien, Señor, ten piedad. Luego mencionó algo que mi corazón no esperaba y rechazó, algo más allá de mi entendimiento, en que creí nunca haberme convertido. Dios tu vida de hecho, está llena de fornicación. Y todo en mí rápidamente exclamó, no, no puede ser. Lo negué rotundamente en lo más hondo de mi corazón, y la voz se detuvo abruptamente. Y por un momento hubo un silencio absoluto. Luego me dijo, no hay palabra falsa que jamás salga de mi boca. ¿Me llamas acaso un mentiroso? Ni siquiera conoces realmente tu propio corazón, te lo mostraré. Recuerda este día, en este lugar, a esta hora. Y hermanos, hermanas, no podía recordarlo, pero me vi de vuelta en ese mismo momento exacto, no como un recuerdo simple, sino como una viva realidad. Estaba de vuelta precisamente en ese momento. Me vi sentado en el taxi, esperando pacientemente que se llenara, y luego estaba mirando a una señora con todo tipo de pensamientos impuros. Y en el momento en que volvió, dije, Dios, he pecado contra ti. Él dijo, no, no has pecado. Vives en pecado. Vives así. Vives de la mañana a la noche con tales pensamientos, incluso en tu cama por la noche. Te entregas a lo mismo. Conozco cada momento de tu vida privada. Conozco tus pensamientos. Ni siquiera temes, incluso en la iglesia. Sentado en la iglesia, alguien sube a la plataforma para servirme y los desnudas con la mirada en tu imaginación. E imaginas todo tipo de cosas. Dice, soy el Señor que examina el corazón. ¿No has leído que incluso aquel que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón?
y comenzaron a desfilar imágenes frente a mí de cómo funciona mi imaginación. No era algo que podía decir, Señor, caí en pecado, Señor, fui débil. Era mi forma de vida. Era una constante forma de vida. Me sentía cómodo y estaba cómodo de que nadie más pudiera verlo. Pero Dios decía, yo lo veo. Soy el Señor que examina el corazón. Me sentía tan avergonzado. Pero luego Él dijo, eso no es lo peor de todo. Todavía vives de esta forma. Y comenzó a mencionar cosas que aparentemente son pequeñas ante los hombres. La envidia, la manipulación y el socavar a los demás para conservar las apariencias, para aparentar ser el mejor, hacerlo mejor, predicar mejor, hacer más milagros, ser el más ungido, todas las manipulaciones y autopromociones, todos los rencores que guardamos en nuestros corazones cuando vemos a alguien más siendo ascendido o reconocido antes que nosotros. Pero la manera en que el Señor lo reveló era tan impuro, tan sucio, y lloré y lloré. Y en algún punto estaba tan enfocado solo en mi tristeza. Entonces dijo, alzó su voz y dijo, cállate y escucha. Y guardé silencio. Y continuó simplemente revelando más cosas, revelando más. Incluso las cosas que parecían tan pequeñas en ese momento, me veía tan corrompido. Sentí como si estuviera parado frente al tribunal del juicio siendo expuesto en todo. Y quería decir, basta, acepto todo. Pero él no se detenía. De hecho, en algún punto simplemente estaba diciendo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Él dijo, cállate, aun cuando yo no estaba hablando en voz alta. Hablaba en mi corazón. Dijo, cállate y escucha. Y mientras continuaba pensé, debí haber sido engañado todo este tiempo. Pensé que estaba sirviendo a Dios. Y sin embargo, estoy tan sucio por dentro. Debí haber sido engañado. El diablo debió haber tomado mi vida como cautiva mucho tiempo atrás. Y en ese momento, pensé en los milagros que estábamos presenciando. Pensé en las sanidades. Pensé en todas esas cosas maravillosas. Y de repente mi corazón se hundió. Pensé, el diablo me ha engañado tanto que incluso podría usarme para producir milagros falsificados, para producir estas cosas. Pensé que Dios estaba usándome fervorosamente, y resultó ser el astuto diablo todo el tiempo, a quien había confundido con Dios, y la voz mística se mantuvo callada, dejándome solo con mis pensamientos por un angustiante momento. Luego, rompiendo el silencio, me dijo, ¿por qué imaginas tales pensamientos? Dije, no hago milagros porque consideres que seas digno. En cambio, hago milagros porque amo fervientemente a mi pueblo, ante quien te pones de pie para predicar con audacia. Pero ¿acaso no has leído en la Sagrada Biblia que cuando vengan a mí en ese día y digan en tu nombre, hicimos milagros, expulsamos demonios El versículo y profetizamos que fervientemente? les mencioné hace un rato, Entonces ahí lo les está diré, citando. apártense de mi vista, obreros de maldad, nunca los conocí. No dependas siempre de los milagros para evaluar tu verdadera dignidad. Tu dignidad individual no está en las señales y maravillas que presencias en el ministerio. Hago milagros porque amo profundamente a la gente y mi nombre jamás quedará sin testimonio en la tierra. ¿Acaso no has leído que sin santidad nadie verá a Dios? No son solamente los milagros, es la sublime santidad, esa pureza absoluta que viene directamente de Dios. Luego Él, de un modo solemne, me recordó la escritura en el libro de Hebreos que había recibido pocos días después de haber sido salvo, apenas 2 días luego de haber aceptado la salvación. Dios me entregó esta valiosa escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 9. El versículo dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha puesto por encima de tus compañeros, ungido con el óleo de la alegría. Yo era un cristiano recién convertido y tuve este sueño revelador en que alguien me decía, esto es un regalo del Señor, y me entregó ese valioso trozo de papel. Y había esta escritura en el sueño profundo que tuve. Entonces el Señor
Como me habló en esta divina visitación, me dijo: empezaste tan bien, ¿por qué te desviaste? Comenzaste con tus ojos fijos en mí, pero a medida que te familiarizaste más, desviaste imprudentemente tu mirada hacia las personas. Dejaste de buscar fervientemente mi aprobación. Comenzaste a buscar la aprobación de los hombres, porque los hombres no conocen los secretos de tu corazón. Ellos siguieron aprobándote y mostrándote continuamente cómo se maravillaban, justo como con tu andar. Pero a ti, tristemente, no te importaba yo. Yo conozco tu corazón. Empezaste bien. ¿Qué fue lo que te desvió? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? Quiero que sepas que los hombres no son dueños de los cielos. Solo a mi Padre en lo alto le pertenecen. Él juzgará justamente y recompensará a cada hombre según sus obras. Entonces me llevó a la escritura de Apocalipsis, capítulo 3. Son las palabras de aquel que sostiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Amén. Despierta. Fortalece lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras completas ante los ojos de mi Dios. Recuerda, por lo tanto, lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Estamos todos así, ¿eh? Acá comenta Hernández Ramírez, estoy llorando, estamos todos así. Chapón, qué testimonio zarpado, loco. Zarpado. Pero si no despiertas, vendré como un ladrón y no sabrás en qué momento llegué a ti. El Señor me dijo: te he mirado de principio a fin y no he encontrado nada aceptable para mi Padre. Te doy un consejo: arrepiéntete, renuncia a todo lo que consideras valioso. Deja tus sueños, deja tus derechos, abandona cualquier cosa que creas que es valiosa y busca mi rostro. Humíllate, acércate sin ninguna pretensión, ven sin nada y simplemente humíllate. Te digo que lo vale para ser heredero de la salvación. La vida eterna es suficiente. Es incomparable con cualquier otra cosa. Me habló sobre aquel hombre que vio un tesoro en el campo, y fue y vendió todo, y vino y compró el campo. Dijo: esto es lo que te aconsejo. Renuncia, renuncia, renuncia a todo lo que pensabas que era precioso, y ven para que pueda tener misericordia de ti. Si realmente te arrepientes, te traeré de vuelta, te restauraré y te llevarás mi voz. Luego dijo: pero escucha esto, con tus amigos tengo algo en contra de cada uno de ellos. Diles que se arrepientan. Y comenzó a decir: ve y diles, esto es lo que veo en sus vidas. Y dio detalles. Luego dijo: ve y dile a este, esto es lo que veo. No quiero hacer públicos estos comentarios porque pertenecen a individuos muy específicos, pero tenía unos 8 compañeros y me dio un mensaje para cada uno de ellos, incluida la hermana que estaba allí conmigo. Cuando volví, era hora de cenar, así que llamé a todos. Estuvimos allí toda la tarde. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Todo mi rostro estaba hinchado. Llamé a todos y dije: miren, esto es lo que me pasó. Les conté todo sobre mí. Luego, comencé a hablar con cada uno de ellos. Y fue como si se desatara el infierno. Hubo lamentos y más lamentos. Secretos que la gente pensaba que nadie más sabía, salieron a la luz. Y de repente se enfrentaron a problemas que nunca pensaron que alguien sabría. Secretos bien escondidos dentro de sus vidas, y Dios simplemente los sacó a relucir. Nadie cenó ese día. Nadie tenía apetito para comer. Nadie durmió en sus camas ese día, en toda la noche. Era como si el mundo entero se había vuelto demasiado estrecho, demasiado pequeño. Te sentabas en un lugar para rezar y sentías que no tenías paz. Ibas a otro lugar y pensabas: Dios mío, llorando fuerte en todo momento, quejándote, susurrando. Nadie quería estar cerca de otro. Si alguien se te acercaba, querías alejarte. Sentías que todo era repulsivo. Por primera vez en mi vida, sentí que no había nada en todo el mundo digno de atención. Nada. Y solo estaba llorando. Dios,
si tan solo me das otra oportunidad, prometo vivir para ti y solo para ti. Por la mañana tomé mi Biblia y un pequeño recipiente de agua y dije, me voy a la montaña. Si alguien quiere venir conmigo, que venga, pero no esperen que les predique. Voy a buscar al Señor por mí mismo. Si quieren venir, busquen a Dios por sí mismos. Bastantes vinieron conmigo. 2 se quedaron con una de nuestras hermanas que estaba enferma. Subimos a la montaña. Había una cadena montañosa y subimos tanto como pudimos. Entramos en una jungla. Ni siquiera sabíamos a quién pertenecía la tierra y simplemente entramos allí. Encontramos un lugar y nos instalamos. Sin techo, sin refugio. Comenzamos a rezar desde la noche hasta la mañana, hasta la noche y nuevamente hasta la mañana. Solo nos reuníamos por la mañana y decíamos, ¿alguien tiene noticias del Señor? ¿No? Está bien, volvemos a buscar al Señor. Recuerdo que después de 2 días de rezar sin parar día y noche, estaba tan cansado, tan exhausto. Puse mi Biblia debajo de mi cabeza como almohada para dormir y creo que dormí. Estuve acostado allí como 5 minutos y podía escuchar a otros quejándose, suplicando. Y pensé, Dios, ¿quién soy yo para dormir mientras otros se quejan y te buscan? Tuve que levantarme, tuve que seguir caminando de un lado a otro y dije, Dios, ten piedad de nosotros. En el tercer día, alrededor del mediodía, todos nos reunimos sin que nadie nos convocara. Nos juntamos y estábamos orando, y comenzó a llover. Todos tuvimos que proteger nuestras Biblias y simplemente quedarnos allí, clamando al Señor y llorar como niños pequeños. Sin palabras, no solo llorando y llorando y llorando. Y cuando la lluvia se detuvo, el Espíritu de Dios descendió sobre nosotros. Y el Señor comenzó a hablar a través de uno de nosotros, y nos hablaba a todos juntos, pero también de manera individual, diciendo cosas profundas sobre su llamado y destino en cada uno de nosotros, recordándoles a las personas cosas que ocurrieron cuando aún eran pequeños, diciendo, ¿recuerdas esto cuando sucedió? Eso era yo. ¿Recuerda cuando sucedió esto? Eso era yo. Y de repente, todos nos dimos cuenta de que, aunque nos habíamos salvado de adultos, Dios nos mostraba. Yo estaba contigo incluso cuando eras un niño creciendo. ¿Recuerdas esto? Eso era yo. Recuerda aquí. Te protegí de eso. ¿Por qué te apartarías de mí? Y ese día, entre lágrimas, nos volvimos a comprometer con el Señor. Nos comprometimos nuevamente con Él y sentimos la paz del Señor que descendía sobre nosotros. El gozo del Señor regresó y comenzamos a alabar al Señor y a gritar al Señor y simplemente sentimos el gozo del Señor en todo nuestro ser. Pero el Señor me habló y dijo, no dejes de ayunar. Permanece en este estado, voy a hablarte sobre mi iglesia. Aproximadamente 5 días después, solía ir todos los días y pasar como 6 horas solo en la plantación de bananos. Uno de esos días, alrededor de las 3 de la tarde, estaba solo, orando y suplicando principalmente por mi vida. Todavía me sentía en shock. Claro que mi corazón estaba sensible todavía. Y mientras continuaba, de repente sentí esa presencia sobre mí nuevamente, justo como había sucedido la semana anterior. Y comencé a temblar. Estaba tan asustado porque no sabía qué esperar. Su presencia continuó aumentando, aumentando y aumentando y aumentando. Todo mi cuerpo estaba temblando. Pronto ya no pude mover ninguna parte de mi cuerpo. Ya no podía hablar con mis labios. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado. Esta vez no vi la luz, pero allí estaba, temblando. Y en mi espíritu solo estaba adorando y diciendo, Señor, ten piedad de mí. Luego sentí como si alguien cercano a mí hubiera dado un suspiro muy grande como entregándose. Entonces Dios me habló y comenzó con estas palabras. En el libro de Isaías, capítulo 1, en el segundo verso nos dice, escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, porque el Señor ha hablado. Crié hijos y los levanté, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su amo y la burra el pesebre de su dueño. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no entiende. Ay, nación pecadora, un pueblo cargado de culpa, una generación de malhechores, hijos dados a la corrupción. Han abandonado al Señor, han despreciado abiertamente al Santo de Israel y le han dado la espalda. Así como comenzó. Cuando terminó esas profundas palabras, hubo una pausa inesperada. No estaba seguro al principio, pero sentí como si alguien estuviera sollozando, llorando profundamente. Y luego comenzó a hablar y dijo, les contaré sobre mi pueblo, mi querida iglesia. Comenzó a hablar sobre la iglesia, a hablar de cómo pagó el precio completo,
de cómo fue nuestro sacrificio, cómo pagó por todo y cómo estamos completamente libres, sobre cómo se supone que vivamos una vida completamente liberada, redimida y plena. Y luego añadió, pero mi amado pueblo, mi pueblo se ha alejado de eso. Mi pueblo ha elegido volver a vivir sus vidas humanas, esfuerzos humanos, deseos humanos, sabiduría humana y voluntad humana. Y simplemente continuó describiendo las cosas que hacemos en su nombre, pero de maneras humanas y con esfuerzo humano. Y dijo, mis siervos, los predicadores de la palabra, han vendido sus almas a cosas mundanas, por lo que hablan desde el espíritu mundano y reconfortan a mi pueblo en sus pecados. En lugar de llamar a mi pueblo a mí, les dicen que está bien vivir así. Dice que muchos de mi pueblo no conocen la alegría del perdón, porque nunca han sido guiados a un arrepentimiento profundo y a la rendición total a mí. Se les ha dicho que está bien vivir la voluntad propia y hacer lo que quieran. Y mi corazón se duele porque veo lo que el enemigo les está haciendo. Entonces se dirigió a Isaías, capítulo 1, versículo 5, donde dice ¿por qué recibir más golpes? ¿Por qué persistes en la rebelión? Tu cabeza está completamente herida, el corazón afligido de la planta del pie a la coronilla. No hay salud, solo heridas y llagas abiertas, sin limpiar, sin vendar o aliviar con aceite. Y yo con tristeza digo que mi pueblo vive en una herida total. Hay mucha herida, hay mucho dolor y amargura, y por eso la gente se desahoga unos con otros. La gente vive en el egoísmo por el dolor de sus vidas, y a mí me duele intensamente porque mi sanación es completa. Mis heridas pueden sanar, pero mi pueblo ha escogido vivir en su herida, en su amargura, en su desesperanza. Y se les ha dicho que eso es todo lo que la salvación significa. Dije que lo pagué todo. Es una obra terminada, pero eligieron vivir con menos de eso. Y el Señor continuó diciendo, pero mi corazón está de luto, porque el día del Señor está cerca. El día se acerca. Y comenzó a describir el día diciendo, será un día de agonía, un día de lamento. Es un día en el que ningún hombre podría soportar. Por cuestión de tiempo, solo quiero usar algunas escrituras y definir ese día, cuando el Señor comenzó a hablar de su regreso. No sé cómo describir esto. Era como oír una voz, muy claramente hablando, pero llorando al mismo tiempo, y entre lágrimas diciendo, el día se acerca. Y mi corazón se duele por mi pueblo. Mi pueblo no está preparado. Mi pueblo está lejos de estar listo. Y mi corazón se duele por ellos. He hecho todo para liberarlos. Lo he hecho todo. No necesitan nada más que lo que se hizo. Por favor, acompáñenme al libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1. En Sofonías capítulo 1, versículo 10. Aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del pescado, quejidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Giman, habitantes del barrio del mercado. Aniquilados serán todos sus mercaderes, exterminados cuantos comercian con plata. En aquel tiempo registraré Jerusalén con lámparas para castigar a los que reposan tranquilos como vino en su sedimento, a los que piensan, el Señor no va a hacer nada, ni para bien ni para mal. En botín se convertirán sus riquezas, sus casas quedarán en ruinas, edificarán casas, pero no las habitarán, plantarán viñas, pero del vino no beberán. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo, y aun el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de aflicción y angustia, día de ruina y destrucción, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densa oscuridad, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra las torres altas. Traeré tal angustia a todo el pueblo que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra.
Esa es solo una descripción del día del Señor. Y mientras él estaba describiendo, a veces yo veía visiones. La voz hablaba, pero yo veía visiones. Vi una cuando dijo, el tiempo está llegando. Cuando el Señor habla sobre el día del Señor, se refiere a ese día final de juicio, ese día del ajuste de cuentas en que se pagará a cada uno según lo que haya hecho. Pero el día del Señor no se limita a eso. El día del Señor también son los últimos días que llevan al fin. Y esos días, no sé cuánto tiempo dura ese periodo. Podrían ser años, podrían ser unas pocas décadas. Pero él decía, el fin de los tiempos, esos últimos días van a venir con muchas pruebas. La mayoría de ellas vendrán como consecuencia del dinero, siguiendo el materialismo, la lucha por la supervivencia. Y continuó, si mi pueblo no afianza su fe en mí, si no se entregan completamente a mí, no podrán soportar las pruebas de los últimos días. Van a transigir, cederán ante las presiones, especialmente las financieras. Habrá mucha traición, tanto en la iglesia como en el mundo y en las familias. Habrá tantas presiones que ningún ser humano podrá resistir. Seguidamente agregó, por eso estoy sufriendo, con un dolor profundo por dentro, por mi pueblo. Los amo, y no puedo estar de brazos cruzados y observar mientras el enemigo asedia a mi pueblo. Y continuó llorando. Acompáñenme rápidamente a Tesalonicenses capítulo 5. El Nuevo Testamento dice, paz y seguridad, dicen, y una gran destrucción vendrá de improviso sobre ellos, y ninguno de ellos podrá escapar. Pero él dijo, pero ustedes no son hijos de la destrucción. Han sido llamados a la vida eterna y han sido llamados a una esperanza eterna. La palabra dice, todo ha sido hecho, todo ha sido pagado. ¿Por qué te colocarías en un aprietos? ¿Por qué volverías al yugo? Recuerden la Biblia cuando Jesucristo se acercó al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, y habló el mensaje a las iglesias. Y en cada uno de esos mensajes dijo, al que salga vencedor haré esto o lo otro, al que salga vencedor. Y el Señor dijo, hay una batalla que vencer. Hay que mantenerse firmes para permanecer. Y cuando todo esto suceda, para que mi pueblo permanezca en pie, necesita despertar. Despierta y levántate. Y permanece firme en la plenitud de la heredad que se compró en la cruz. Hay poder en la cruz. Hay poder en la sangre. Hay poder en el nombre de Jesús para hacernos vencer. No necesitamos mantenernos en nuestra propia fuerza, sabiduría y esfuerzo. Pero mientras intentemos vivir esta vida intensivamente con nuestra sabiduría, nuestra fuerza y nuestro esfuerzo y las maneras humanas, vamos a ser inevitablemente arrasados. Seremos vulnerables, seremos paralizados por el miedo. Algo común que sucederá en los últimos tiempos, algo que Jesús mismo mencionó, fue que el hombre se desmayará de miedo y ansiedad. Y añadió, en ese día, todo lo oculto del corazón de los hombres va a ser finalmente revelado. Y me dijo, ¿viste acaso los secretos de tu vida salir a la luz? Eso es exactamente lo que va a ocurrir. Todo lo secreto va a ser revelado. Por eso me he aparecido ante ti, para que seas un testigo y una voz para las naciones. Ve a las naciones, a mi pueblo, aquellos que son llamados por mi nombre y diles, arrepiéntete y regresa a Dios. Vuelve al Señor que murió y resucitó por ti. Deja atrás los caminos humanos y entrégate completamente a Él. Luego mencionó algo a lo que nos ha llevado en los últimos meses sobre dar fruto. Dijo, hay tanto que se hace en la iglesia en el nombre del Señor que no tiene fruto. Tanto esfuerzo, tanta inversión y muy poco fruto. Entonces me explicó, esto es porque todo se hace con esfuerzo humano y de maneras humanas. Mi poder es suficiente, mi espíritu es suficiente. El mayor pecado que mi pueblo ha cometido, el más doloroso de todos, ha sido rechazar mi espíritu. Mi pueblo ha creado sus propias experiencias y las llaman Espíritu Santo. Crean sus propias sensaciones e impresiones que dicen ser provocadas por mi espíritu. Este es el dolor más grande de mi vida. Yo sé que no pueden andar en mi camino por sus fuerzas. Por eso envié al ayudador, el regalo del Padre. Cuando te alejas de Él, también te alejas de la esperanza. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces se ha convertido en presa? Esto es básicamente lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Se supone que la iglesia sea esclava de los poderes del mundo, los poderes del diablo, los poderes del pecado y la carne. ¿No hemos sido redimidos? ¿No ha sido acaso pagado el precio? ¿Acaso no nos ha sido otorgado el poder del Espíritu Santo para hacernos vencedores? ¿Por qué entonces nos hemos convertido en un botín? Y lo que Dios nos está pidiendo no tiene tanto que ver con arrepentirse de las acciones o los actos incorrectos. Él está diciendo, aléjate de tus caminos humanos. Ven, toma mi vida. Es gratis. Vive en mis caminos. Vive como alguien que ha dejado de vivir para sí mismo y ahora vive para aquel que murió y resucitó por él. Adopta la vida que fue enviada del cielo a la tierra con una misión. Él dijo, como mi Padre me envió a mí, así yo os envío. Y la palabra afirma, ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hermano, hermana, ningún esfuerzo humano cumplirá jamás con el estándar del Señor, ni siquiera el esfuerzo más sincero. Y cuando nos rendimos y caminamos en ese pacto de amor, Dios obra en nosotros excesiva y abundantemente por encima de lo que podemos pedir o incluso imaginar. Él nos hace vencer más allá de nuestra imaginación, donde fallaríamos y retrocederíamos. Cuando un corazón se compromete y dice, Dios, soy todo tuyo, mi vida ya no es mía, mi vida pertenece a Cristo. Viviré por ninguna otra razón que no sea cumplir los propósitos de Dios. Y viviré por ninguna otra ley que no sea la ley del amor, el amor incondicional. Cuando nos comprometemos con eso y decimos, he muerto a todo lo demás, Dios nos sostiene incluso en nuestras debilidades, donde nuestra fe fallaría, donde nuestra esperanza en nosotros mismos fallaría, donde pensaríamos, no puedo hacer esto. La gracia divina siempre nos envuelve y de alguna especial manera siempre nos vemos reenergizados, nuestra fe renovada. Al mirar hacia atrás, sabemos que si solamente hubiera sido mi propia fuerza, mi decisión, sé que habría caído allí, pero de alguna forma, su mano amorosa me sostuvo y me llevó a través, me mantuvo firme. El Señor me reveló, una de las más grandes tentaciones de los últimos días será el espíritu de inmoralidad. Mira, el enemigo sabe sobre cada pecado. Puedes leer esto en 1 de Corintios capítulo 6, que todo pecado cometido por los hombres está fuera de sus cuerpos, pero el pecado de fornicación y adulterio está dentro del cuerpo. Te hace uno con el adúltero, destruye, corrompe y mancha el templo del Señor. Pero en los últimos días, este va a ser un pecado que va a prevalecer como una tormenta. Se esparcirá por las naciones y será más y más aceptado incluso en la iglesia. La inmoralidad, las perversiones y todo tipo de pecado sexual. Y me dijo, advierte a mi pueblo, adviérteles, huyan del mal, huyan de la maldad. Leeré esta última escritura, Sofonías, capítulo 2. Sofonías, capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice, congréguense, congréguense, oh nación vergonzosa, antes que llegue el tiempo señalado y el día pase como la paja, antes que venga sobre vosotros el furor ardiente del Señor, antes que el día del enojo del Señor caiga sobre vosotros. Busquen al Señor, oh humildes de la tierra, ustedes que obedecen y cumplen sus mandatos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán cobijados en el día de la ira del Señor. Amados, deben entender que el tiempo es corto. El que viene, vendrá pronto y nos llama a sí mismo. Recuerdo claramente que me dijo, el día no es un día de gozo ni para él. Mi corazón se desgarra intensamente cuando pienso en mi pueblo que será arrancado en ese día. Por eso desesperadamente estoy clamando, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Los envío, no juzguen a mi pueblo, no los condenen. Díganles que yo no los condeno. Los invito a volverse a mí. Huyan de la ira venidera del día del Señor. Huyan de los peligrosos poderes de las tinieblas que buscan tomarlos cautivos. Huyan de ustedes mismos, de su propia naturaleza carnal. Huyan. Hay refugio en el nombre del Señor. El nombre del Señor es una torre fuerte.
Los justos corren hacia ella y en ella están seguros. Quiero orar para que Dios traiga revelación a su corazón, amados míos. Tenemos la responsabilidad de vencer. Por eso Él dijo, al que venza, le daré a sentarse en mi trono, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Les voy a pedir que hagan una cosa. No sé exactamente qué han atesorado de este mensaje, pero sí sé una cosa, y es que hay un destino en tu vida. No eres simplemente un accidente en la tierra. No estás aquí solo para dejarte llevar por las masas. Hay un destino para ti desde antes que nacieras, antes que te gestaras en el vientre de tu madre. Te conocía antes de que nacieras. Dios te apartó. Tienes un destino. Hay un propósito que cumplir en los años que quedan en tu vida. Si puedes ser como Pablo, todo lo que me era precioso, lo he considerado como pérdida. Y llamé pérdida a todo lo demás, para perseguirlo, para ganarlo, para conocerlo, y el poder de su resurrección y la comunión de su sufrimiento, y ser conformado incluso a su muerte. Lleguemos a ese lugar de entrega total donde dices, Dios, el resto de mi vida solo quiero una cosa, apoderarme de aquello por lo que tú te apoderaste de mí. Quiero apoderarme de aquello por lo que tú te apoderaste de mí. Perdóname por el pasado, gracias porque tú no me condenas, pero hoy doy un giro, renuncio a mi vida humana, mi sabiduría humana, mis empeños humanos, mis esfuerzos. Elijo vivir en la vida de Cristo, elijo vivir en la fe de que estoy muerto y Él está vivo. Si te sientes así hoy, te voy a pedir que te levantes. Te voy a pedir que vengas ante el Señor con humildad y digas, Señor, te agradezco que incluso permitas que mis oídos escuchen las palabras que he oído hoy. Te agradezco que te preocupes por alcanzarme, sean cuales sean las circunstancias, y solo te pido que levantes esas manos al Padre y comiences a derramar tu corazón ante Él. Habla con Él como cuando un niño habla con su padre. Abre tu corazón y simplemente di, Dios, estoy aquí. Soy tu hijo, redimido por la sangre, por la misericordia de mi Redentor Jesucristo. Vengo porque me amas. Vengo porque te preocupas por mí. Yo no te conocía, pero tú me conocías. No te buscaba, tú me buscaste cuando yo era un enemigo. Diste tu vida por mí, Jesús. Moriste por mí cuando ni siquiera sabía que me amabas. Levanta esas manos al Padre y eleva tu corazón al Padre y comienza a invocar a quien te ama. Llama a quien se preocupa por ti. Llama a quien dice, no importa lo que pasó en el pasado, puedes cambiar. Puedes ser redimido, puedes ser restaurado, puedes ser renovado en el nombre de Jesús. Padre Dios, en el poder del Espíritu Santo, invocamos tu santo nombre ahora. Invocamos tu nombre en el nombre de Jesucristo. Que la sangre de Jesús venga sobre nosotros y nos lave, lleve toda impureza, que nos limpie. La Biblia dice que vencieron por la sangre del Cordero y por la confesión de sus labios. Padre Dios, que todo yugo del enemigo, cada maquinación violenta que el enemigo ha intentado traer a nuestro camino para impedirnos ser fructíferos al máximo, sea roto hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, simplemente abre tu corazón y comienza a invocarle, comienza a llamarle. La gracia está aquí para romper todo yugo, lo que sea que el enemigo haya hecho en tu vida, cualesquiera que sean las cargas, cualquiera sean los velos que haya traído, hay gracia. Hay gracia suficiente aquí para liberarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Querido Espíritu Santo, en este momento oramos por el poder restaurador que proviene de ti. Señor, tú eres nuestro ayudante, tú eres nuestro maestro, nuestro defensor. Sin ti no podemos hacer nada. Perdónanos cuando nos hemos apartado de ti, nos hemos alejado del manantial de agua viva para volvernos a charcos y sistemas que no pueden retener agua. Perdónanos, Rey de Reyes, oh Dios, por aquellas veces que hemos creado experiencias y las hemos llamado el Espíritu de Dios. Padre, nos has dado tu Espíritu y Él está aquí ahora. Oro en el nombre de Jesús para que vengas a nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu poder restaurador. ¿Qué decir, no? ¿Qué decir de esto que acabamos de escuchar? Eh, yo me quedé como en shock, estoy como duro, estuve pegado al asiento observando esto con atención
por 1 hora y 20. Se me pasó volando el tiempo, verdaderamente volando, porque la historia de este tipo es brutal. Es brutal. Acá pregunta Félix si también alguien más lo preguntó, perdón, en Facebook, si esto iba a quedar guardado. Sí, esto queda guardado en mi canal de YouTube y también en mi publicación de Facebook, en mi página de Facebook. Nada, es un testimonio tremendo que creo que si has llegado a este video no ha sido casualidad, hermano o hermana. Creo que si has llegado a este video es porque algo Dios quiere hablarte. Es más, algo Dios me habló. Yo llegué a este video por casualidad y ahora me doy cuenta que no ha sido así. El Señor nos está hablando y mira, amigo, tengo la piel, no tengo la piel así como toda erizada, porque posta que es un testimonio demasiado fuerte, demasiado fuerte. Yo le quiero agradecer a Emma del equipo de Native App que nos ayudaron a hacer el doblaje de este video, que originalmente está en inglés y por eso estaba como doblado tipo documental. Gracias a Native App por hacerlo. Y acá Ana dice algo como: necesitamos compartir estos videos. Y creo que algo mencioné hace un minuto, ¿no? O en algún momento del video yo lo mencioné, que a nosotros hacer este contenido nos cuesta trabajo, el hecho de traducirlo, de doblarlo, de poder iluminar, transmitirlo, todo tiene un costo y si nos pueden acompañar de alguna manera, ya sea económicamente donando, genial. Y si no están en sus posibilidades, compartiendo esto con alguien, etiquetando a alguien en Facebook, dándole like, ya eso es muchísimo, porque nuestra misión es llenarlo todo con el mensaje de Jesús. Nuestra misión es llenarlo todo con el mensaje de Jesús, es usar las redes para que el mensaje corra y llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, nada, gracias por estar del otro lado. No tengo mucho más para decir porque de verdad creo que solo quiero reflexionar en lo que hoy he escuchado. Nos vemos el próximo jueves en una nueva transmisión en directo y recuerden que cada sábado hay nuevo video y hay shorts y reels en la semana, en fin, y todo lo demás. Bueno, gracias aquí a Ana que nos ha donado algo con un super sticker, Ana Pichar. Gracias por eso, se valora muchísimo, muchísimo de verdad, y si no pueden hacerlo, bueno, pues como les dije antes, ya compartiendo, estando acá, dando like, comentando, etiquetando, nos ayudan demasiado. Les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima. Chao.